tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un video nuevo para platicarles sobre el tema de carbohidratos. Bien, como ustedes sabrán, ya hemos hecho algunos videos sobre este tema, bien, sobre la asignatura de bioquímica, pero en este en particular voy a empezar a establecer los conceptos básicos para que ustedes puedan entender lo que es el enlace glucosídico. El enlace glucosídico me va a llevar 3 videos para poder llegar al final del tema y este es el primero de los 3, ¿de acuerdo? En este video voy a sentar las bases platicándoles sobre los hemiacetales y los hemicetales, que los alumnos, al ser un tema de química orgánica, de repente como que no le agarran porque no recuerdan conceptos sobre aldehídos, sobre alcoholes, ¿de acuerdo? Y pues es importante que hagamos un pequeño repaso. Esto les va a servir, repito, para sentar las bases y entender al completo el enlace glucosídico. Les recuerdo que aquí en mi canal de YouTube van a poder encontrar una serie de videos sobre bioquímica, específicamente sobre carbohidratos. Van a ver 9 videos como mínimo, seguramente en el futuro quizá hagamos más, pero en este en particular estamos en el número 5 que hago sobre carbohidratos. Ya he manejado algunos anteriormente, del 1, el 2, el 3 y el 4, pero, repito, el número 5 es el primero de 3 videos que voy a hacer sobre enlace glucosídico. Aquí te dejo los 3 para que tú vayas siguiéndole la pista. Empezamos, muchachos, diciendo que ese tema es un pequeño paréntesis. Realmente ese tema es más de química que de bioquímica. Pero si tú no entiendes lo que voy a explicar ahora, posiblemente o muy probablemente no entiendas al final cómo se forma el enlace glucosídico. Por eso voy a hacer un pequeño paréntesis en el que voy a explicar un poquito de química orgánica. Tenemos un concepto que se llama acetal o cetal, ¿de acuerdo? Y aquí la pregunta es, ¿cómo formo un acetal o cómo formo un cetal? Estos dos son compuestos orgánicos, pero para poder formarlos requiero, repito, que ustedes entiendan algunas cosas. El acetal, muchachos, va a tener esta forma. Fíjate, vamos a analizarlo. Tenemos un carbón, aquí lo pinté de rojo porque este carbón te va a servir de guía. El carbono en un acetal va a estar unido a varias cosas. Lo primero, a un radical, ¿de acuerdo? Lo segundo, a 2 oxígenos. Y el tercer, o la cuarta cosa, en este caso, a un hidrógeno. Entonces son 4 cositas, 2 oxígenos, una R y una H. Recuerda que la R hace referencia a radical, ¿de acuerdo? Puede ser una cadena de carbonos desde 1 hasta los que tú quieras. 20, 15, 30, 10, 5, 4, ¿de acuerdo? Aquí puede ser metil, etil, propil. Eso es lo que significa la R. Ahora bien, los oxígenos, ¿de acuerdo?, van a estar ligados a otras R's. Y si te fijas, aquí hay una nomenclatura o una manera de expresarlo, en donde aquí ponemos una R, aquí R1 y aquí R2. No significa que esta R va antes que esta o que va antes que esta. Simplemente está diciendo que son 3 R's diferentes. Incluso hay libros que lo manejan como R1, R2, R3. O hay libros que lo manejan como R, R' y R bi'prima. Es decir, aquí lo que estamos intentando hacer es que la R, tú veas que cada R está asociada a un elemento. En este caso, esta R está asociada al oxígeno, esta R al carbono y esta R al oxígeno. A veces estas R son iguales, pero, repito, lo que estamos intentando aquí es que tú veas que esta R es diferente que estas que están acá, aunque a veces puedan coincidir. Bueno, como resumen, muchachos, el carbono rojo que está aquí está ligado a 2 oxígenos, un radical y una H. Siempre va a pasar eso en un acetal. Y además, los oxígenos están ligados a su vez a otro radical. Eso es importantísimo, el concepto de acetal. Cada vez que tú veas una molécula de ese tipo, encontrarás un acetal. Ahora bien, un cetal, por otro lado, es algo muy similar, que de hecho por eso se confunden los alumnos, porque ese se parece muchísimo a este, pero tiene una diferencia. Vamos a analizarlo. El carbono, aquí el rojito, de acuerdo que va a ser nuestro punto de guía, tiene a su alrededor una R, igual que acá, un oxígeno, otro oxígeno, es decir, los 2 oxígenos que teníamos acá, pero en vez de la H vamos a tener un R2, por eso te lo pinté de azul, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener una R en vez de una H. Aquí arriba tenemos una R3 y aquí abajo tenemos una R1. Lo voy a repetir, que no te haga ruido lo de R, R1, R2 y R3. El orden no importa. Lo que estamos intentando decir es que es una R diferente para cada, repito, enlace. En este caso, si te fijas, aquí es R2 y aquí es R3 y no pasa absolutamente nada. Incluso aquí pudo haber sido R2 y aquí R3 y no pasaba nada. Por lo tanto,
En un cetal tenemos que el carbono está ligado a 2 oxígenos y 2 radicales, justo como aquí, nada más que hay una diferencia. Aquí era un radical con una H y aquí son 2 radicales. El cambio, muchachos, está en este azulito que está por acá. Eso es lo que hace la diferencia entre un acetal y un cetal. En los dos casos tenemos que los oxígenos están ligados a su vez a otro radical. Entonces, muchachos, ya con eso sentamos las bases de que es un acetal y un cetal. Pero, si tú recuerdas, en el inicio del video les hablé, perdónenme, sobre hemiacetal y hemicetal. No hablé de acetal ni de cetal. Los hemis son otras cosas, pero si tú no entiendes que es un acetal y un cetal, ¿de acuerdo? Se te puede complicar. Vámonos ahora a los hemiacetales, que es lo que nos confiere o que es lo que el objetivo de este video. Un hemiacetal, ¿de acuerdo? Hemiacetal es un aldehído más un alcohol, es decir, cuando yo combino estos dos y hacen una reacción química, van a formar un hemiacetal. Lo repito despacito para el que no entendió. Si yo combino un aldehído con un alcohol, voy a obtener en una reacción química un hemiacetal. Y te pongo aquí el ejemplo. Y aquí es donde viene la parte complicada de química orgánica, muchachos. Un aldehído tiene esta forma. Aquí está R, me está representando un radical. En este caso puede ser un metil, un etil. Es un carbono con hidrógenos, ¿de acuerdo? Este es un carbonilo y este es el hidrógeno que está pegado al carbonilo. Bien, esto que está aquí, lo que va a pasar es que el oxígeno del alcohol, acuérdate que un alcohol tiene OH, aquí está el OH y este es su radical. De hecho, fíjate cómo aquí marcamos R y aquí R1 para indicar que son R's diferentes, ¿de acuerdo? Pero repito, las R's pueden incluso ser comunes, es decir, aquí puede ser un metil y aquí también puede ser un metil. Pero esta R le corresponde al carbonilo y esta R al oxígeno. Bueno, el oxígeno del OH va a interaccionar con el carbonilo del aldehído. La reacción así se da. El carbonilo interacciona con el oxígeno. Sin embargo, también ocurren otras cosas. El carbonilo lo que va a hacer es desprenderse de 2 electrones, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es que esos 2 electrones se los va a llevar un protón. El protón va a venir aquí, ¿de acuerdo? Y se va a pegar con el oxígeno. Acuérdate que el protón, eso sí lo debes recordar de química aplicada, que el protón no tiene electrones. Aquí este es un protón porque, repito, tiene carga positiva porque no tiene electrones. Entonces, al pegarse este protón con esos 2 electrones de aquí, va a formar un enlace como se ve acá. Este enlace, repito, que se da aquí, se está viendo de este lado. Ahora bien, ¿qué pasa con el oxígeno? El oxígeno lo que va a hacer es combinarse o pegar, no combinarse, ligarse en un enlace con este carbonilo. Ese enlace se puede ver aquí. ¿Qué pasa? Que este hidrógeno que está aquí va, digamos, a romperse o se va a desprotonar esto, se va a liberar un protón. ¿Y qué pasó con el electrón del protón? Se quedó con el oxígeno para formar el enlace con el carbono, ¿de acuerdo? Por eso dijimos que los protones no llevan electrones, porque aquí, de hecho, aquí es una muestra de cómo se formó un protón. Aquí el protón se formó al robarle los electrones el oxígeno. El oxígeno se quedó con los electrones porque es más electronegativo, ¿de acuerdo? Y formó un enlace con esos electrones con el carbono del carbono. Entonces vamos a analizarlo. El aldehído con el alcohol, cuando yo haga la reacción química, se formará esta estructura. Y esta estructura te debe recordar a algo. Aquí dice hemiacetal. La palabra hemi te debe de indicar que es algo menor al acetal, ¿de acuerdo? Para que tú recuerdes, aquí te voy a poner el acetal. El acetal nos va a servir para poder compararlo con el hemiacetal, ¿de acuerdo? Nosotros queremos saber cuál es la diferencia entre este y analicémoslo uno a uno. Este tiene un carbono en el centro rojito, sería este, ¿de acuerdo? Esta R sería esta R, esta H sería esta H, y estos 2 oxígenos son esos 2 oxígenos. Ahora bien, dijimos que el acetal debería tener una R para cada oxígeno. Aquí están sus R's, pero aquí a este que está aquí no tiene R. Es decir, este oxígeno, el que está acá, no tiene su R. Por eso esta estructura que es el hemiacetal, digamos que está incompleta. Le hace falta su R que está por acá, ¿de acuerdo? Por eso el hemiacetal es, digamos que es menor al acetal. El hemiacetal se va a transformar en acetal cuando te muestre yo cómo reacciona, ¿de acuerdo? Pero hasta ahorita lo que debes recordar es que este hemiacetal se va a convertir en acetal en algún momento. Analicemos ahora el hemicetal. El hemicetal se forma o es el producto de una reacción entre una cetona y un alcohol. Algo que no te he mencionado es que la palabra acetal está relacionada con aldehído y cetal está relacionado con cetona. Digamos que eso te puede servir para recordarlo.
Entonces una cetona más un alcohol van a producir con una reacción química un producto que se va a llamar hemiacetal. Y es algo muy similar de analizar en el caso de como hicimos con el anterior, ¿de acuerdo? Fíjate cómo aquí tengo una cetona, que la diferencia entre una cetona, voy a regresar un poquito, y el aldehído es que aquí hay una H. Esta H de aquí, ¿de acuerdo? Hace que este carbonilo sea un carbonilo extremo, que es lo que ya habíamos comentado en química orgánica, incluso lo comenté cuando vimos el tema de aldosas y cetosas. Bueno, este carbonilo es un extremo, ¿de acuerdo? Y aquí en las cetonas, este carbonilo no es un extremo. Aquí hay carbonos y aquí hay carbonos en los extremos. Entonces, la cetona se va a combinar con el oxígeno del alcohol, así como el mismo proceso que hicimos con el aldehído. Y se van a repetir prácticamente todos los pasos. Fíjate, aquí este oxígeno del alcohol, el OH, se va a desprotonar, es decir, este hidrógeno se va a romper, se va a ir sin sus electrones, se los va a robar el oxígeno y va a quedar así, como un protón. Estos electrones van a servir para que se enlace con este carbono, ¿de acuerdo? Formando este enlace carbono-oxígeno. Y este protón que andaba por aquí volando, por aquí libre, lo capta este doble enlace. Los dos electrones del doble enlace que están por acá se unen con el hidrógeno formando un enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Esos electrones pasan al oxígeno y el oxígeno jala al hidrógeno. Digamos que ese es el proceso inverso a este, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos cómo formar, en este caso la cetona con el alcohol, forman el hemiacetal. Y el hemiacetal, ¿de acuerdo? Vamos a compararlo ahora con el cetal, ¿de acuerdo? Porque este que está aquí va a diferenciarse con el cetal en el mismo lugar que hablamos en el anterior, que fue el hemiacetal con el aldehído. Aquí, en este caso, el hemiacetal, el hidrógeno de este oxígeno, si yo lo cambio por una R, ¿de acuerdo? Si por carbonos e hidrógenos, formaría lo que es un cetal. Entonces, estas versiones de hemi, tanto el acetal como el cetal, son versiones previas a los cetales y a los acetales. Bueno, ¿cómo le hacemos entonces ahora sí para formar el acetal y el cetal? Es muy sencillo. Si yo tengo un hemiacetal, que fue lo que acabo de explicar hace un momentito, y le combino con un alcohol, es decir, el hemiacetal lo pongo a reaccionar con un alcohol, voy a producir ahora sí el acetal completo, ¿de acuerdo? Digamos que el acetal es la forma completa del hemiacetal. Ahora bien, si el hemiacetal lo combino con un alcohol, entonces produzco un cetal. Entonces vamos a hacer un resumen del proceso para que veas cómo es al completo. Fíjate, vamos a llegar desde aldehído hasta el acetal, ¿de acuerdo? De aldehído a acetal. Para poder llegar necesito que al aldehído, ¿de acuerdo? En general, yo lo combino con un alcohol. El alcohol aquí lo estamos pintando de rojito. El hidrógeno del alcohol se pega al oxígeno del carbonilo de esta manera. Esta ROH se va a pegar a este carbono del carbonilo de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo va siguiendo por los colores. El aldehído más el alcohol forman un producto intermedio que es el hemiacetal. Este hemiacetal todavía tiene el poder de seguir reaccionando. ¿Con quién va a reaccionar? Con otro alcohol. Si yo el hemiacetal lo pongo a reaccionar con otro alcohol, aquí lo pusimos de azul, vamos a formar el acetal completo. El acetal completo es la versión, digamos, después del hemiacetal una vez que ya reaccionó. En este caso, muchachos, fíjate que el color azul aquí quedó de este lado y el H rojita inicial, ¿de acuerdo? Que le confiere un poder hemi, ya queda como una R, ¿de acuerdo? Que le da, su carácter completo al acetal, ¿de acuerdo? Este cambio de R por H hace que pasemos de hemi a acetal completo. El mismo análisis se puede hacer para la acetona. La acetona, si yo lo combino con un alcohol, produzco algo intermedio que se llama hemiacetal. El hemiacetal, cuando yo lo vuelvo a combinar con el alcohol, que de aquí el alcohol se repite en los procesos, me produzco el cetal completo. Fíjate otra vez o guíate de los colores en rojo y en azul que está por acá. Bien, aquí te dejo otro proceso que agarré de la red para que hagas tú el mismo análisis. Cetona, hemiacetal y cetal completo. Y aquí es aldehído, hemiacetal y acetal completo. Velo siguiendo según lo que has aprendido. Aquí te dejo uno más explicando lo mismito. Aldehído más alcohol me da hemiacetal, le agrego más alcohol y produzco el acetal. Y así lo puedes hacer con la acetona. Bien, eso te lo dejo para que vayas viendo y vayas analizando y al final se te quede bien el concepto. Bueno, muchachos, en conclusión, podemos decir que los hemiacetales y los hemiacetales se encuentran incompletos y que aún podrían reaccionar para formar los acetales y cetales completos.
Cuando por fin quedan completos, es decir, en su forma de cetal o acetal, ya no pueden reaccionar y finaliza el proceso. Ahora, ya para ir cerrando lo que es el video, les voy a dejar un pequeño resumen de lo que hemos hecho para que ya al final lo tengas bien claro en tu cabeza. Dice acá que si tengo un aldehído y lo combino con un alcohol, va a pasar una reacción química que va a formar un producto que se llama hemiacetal. Lo pongo aquí de rojo porque este hemiacetal tiene todavía el poder o tiene la posibilidad de volver a reaccionar. ¿Con quién va a reaccionar otra vez? Con el alcohol. Si yo le pongo más alcohol a este hemiacetal, lo que va a pasar es que va a volver a reaccionar y me va a producir lo que lo conocemos como un acetal completo. Bien, eso es a grandes rasgos, muchachos, lo que pasa en un proceso que involucra al hemiacetal y al acetal. Entonces hay dos preguntas que hay que hacernos para poder reflexionar. La primera pregunta es, ¿el hemiacetal puede reaccionar con el alcohol? ¿Tú qué dices? Otra pregunta, ¿el acetal puede reaccionar con el alcohol? Bueno, la respuesta de la primera es que sí. Este hemiacetal todavía tiene la posibilidad de reaccionar con el alcohol porque tiene un lugar libre. Cuando estos dos reaccionan, formamos el acetal que ya no va a poder reaccionar con el alcohol. ¿De acuerdo? Porque aquí digamos que ya queda completo. Lo mismo podemos plantearnos para la acetona. La acetona, si yo la combino con un alcohol, voy a producir un hemiacetal. El hemiacetal todavía tiene la posibilidad de combinarse con el alcohol para producirnos el cetal completo. Y otra vez podemos preguntarnos las dos preguntitas que hicimos un ratito. ¿El hemiacetal puede reaccionar con el alcohol? ¿Y el cetal puede reaccionar con el alcohol? Aquí me faltó el símbolo de pregunta, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que tengo un error ahí en este aspecto. Póngale aquí signo de pregunta, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Aquí es que sí, el hemiacetal puede reaccionar con el alcohol. Y aquí es que no, el cetal ya no puede reaccionar. Es decir, este rojito aún puede reaccionar con el alcohol, pero este azul ya no puede. Y con esto, muchachos, espero que les haya quedado muy claro lo que es la química orgánica detrás de los hemiacetales y los hemiacetales. Me gustaría, por favor, si tienen la posibilidad de comentarme aquí en el video qué les pareció, si lo entendieron, si se les hizo difícil, si quedó muy claro, bien, para que yo sepa si tengo que hacer un video extra sobre ese tema, bien. Con esto, muchachos, damos por concluido ahora sí el video, no sin antes los invito a que ustedes vean la segunda parte del tema del enlace glucosídico. Aún no he hablado sobre ese tipo de enlace, pero me gustaría o creo que tenía la idea de primero sentar las bases de la química orgánica detrás de este enlace. En ese segundo video platicaré sobre la ciclación, es decir, cómo los monosacáridos se ciclan y cómo poder interpretar, repito, pues las estructuras que van a formar. Bien, nos vemos en la próxima, muchachos, y que les vaya muy bien. Saludos.